cordial saludo para todos los que están revisando esta clase. Esta es la primera videoclase, eh, en este caso de ética, sobre el tema de libertad y responsabilidad. La clase está dirigida a comprender algunos de los elementos que aparecen en la guía sobre libertad y responsabilidad, que se basa en la filosofía de un filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre. En esa medida, pues vamos a trabajar en torno a 4 temáticas principales que aparecen en la guía y que buscan comprender el problema de la libertad y la responsabilidad y cómo estos dos conceptos están relacionados entre sí. Lo primero que tenemos que ver es el sentido que tiene la relación entre libertad y responsabilidad. En ese sentido, lo primero a comprender es que cada vez que tomamos una decisión, asumimos una responsabilidad sobre esa decisión. Y es por eso que solamente nos hacemos libres en la medida en que nos responsabilizamos de los actos que conllevan nuestras decisiones. Como dice la lectura, soy libre en la medida en que me responsabilizo de mis actos. Es más, mientras más responsable soy de mí mismo, más queda expuesta mi libertad. Responsabilizarse significa hacerse cargo de una situación. Y en ese sentido es que hay una gran relación entre libertad y responsabilidad, pues siempre somos libres de tomar decisiones, aun cuando las decisiones implican obedecer. Por ejemplo, tomo la decisión de obedecer. Si tomara la decisión contraria, entonces, que es desobedecer, por ejemplo, una orden, entonces también debo responsabilizarme de esa decisión. Me responsabilizo de todas mis decisiones, sean las que sean. Y cada una de esas decisiones, de alguna manera, determinan el destino que voy a ir asumiendo. Si decido no hacer el trabajo, pues también decido responsabilizarme de la calificación que saque. Y decido entonces que si por ese trabajo pierdo la materia, también he decidido asumir otro trabajo más, que sería la recuperación. Pero si por el contrario decido hacer el trabajo, he decidido entonces utilizar mi libertad para hacerme responsable de esa decisión. La decisión de hacer el trabajo seguramente va a tener menos cargas en el futuro, porque al hacerlo he decidido también hacerme responsable de un deber o un compromiso que he asumido como estudiante. En cambio, si decido no hacer el trabajo, he decidido no respetar esa norma o ese compromiso como estudiante. Asimismo, esa decisión va a llevar unas consecuencias que pueden ir desde recuperar esa tarea, sacar una calificación negativa en el actitudinal, o incluso, si es repetitivo esto, asumir una remisión o una baja en el comportamiento. Cada decisión que tomo, sea la que sea, es responsabilidad mía. Y las consecuencias de esas decisiones son mi responsabilidad. La libertad de decidir, entonces, porque siempre
puedo decidir y soy libre de decidir lo que quiera, esa libertad de decidir también implica que me hago responsable de las consecuencias que conllevan esta decisión. Ese es el sentido de que la libertad esté atada a la responsabilidad, pues cada decisión que tomo conlleva consecuencias y esas consecuencias, sean negativas o positivas, serán mi responsabilidad, porque están totalmente relacionadas con esa decisión que he tomado. La decisión lo que implica es que fui libre para decidir. Ahora bien, desde este punto de vista, hay algo bien interesante, y es que no nacemos siendo ya algo construido y terminado. Ninguno de nosotros cuando nace sabe qué va a hacer con su vida. Nadie sabe cuando nace o cuando es un niño si cuando crezca va a ejercer una profesión como médico, por ejemplo, o como bombero, como enfermera o enfermero, secretaria o secretario. Eh, Nadie sabe si va a ser el gerente de una empresa o va a terminar mendigando en la calle o si va a terminar consumido por el alcohol o las drogas. Nadie sabe cuándo nace qué va a pasar con su vida en el futuro. No somos un producto terminado desde que nacemos. En ese sentido, nosotros los seres humanos, a diferencia de todos los demás seres, nos toca a nosotros mismos hallar nuestra propia esencia. Nosotros mismos somos los encargados de fijar nuestro destino. Lo que eso implica es que cada decisión que tomamos día a día decide también hacia dónde vamos, cuál es el destino que hemos elegido para nosotros. Podemos elegir estudiar, prepararnos, hacer ciertos sacrificios que implican el estudio y entonces en algún momento también decidir a partir de esas primeras decisiones qué quiero hacer, qué quiero estudiar, hacia dónde quiero dirigir mi vida. Pero de otro lado también una decisión que se puede tomar diariamente es no hacer nada, sentarme a ver televisión todo el día, a jugar videojuegos, a eh, leer y mandar mensajes por WhatsApp o por Facebook o por Twitter o por cualquiera de estas plataformas virtuales. Puedo decidir no hacerme responsable de los compromisos que he adquirido, por ejemplo el estudio. Si sigo tomando esa decisión, que es la decisión tal vez de la pereza, de la cobardía, de no querer hacer nada, si sigo apegándome a ese tipo de decisión, es probable que el destino que me corresponda no sea uno que yo elija, sino más bien lo que me toque escoger. Es probable que si no estudio, tendré que tomar el trabajo que haya por allí para personas, para
alguien que no tiene ninguna formación. Y seguramente ese trabajo va a ser fuerte, va a ser duro, pero también va a tener un ingreso bajo. Es probable entonces que quien decide no hacer nada, también decida que el destino va a ser el que la vida le dé, el que otros le den. No va a poder elegir su propio destino. Un ejemplo contrario sería alguien que quisiera llegar a hacer algo, ¿no? Tiene una ilusión, tiene una meta, ¿no? Quiere, por ejemplo, eh, dedicarse a construir edificios, ¿no? Por ejemplo, quiere ser arquitecto, quiere ser ingeniero civil, por ejemplo. Y entonces decide que va a asumir la responsabilidad de su propia vida para poder llegar hasta allí y ser entonces ingeniero o ser arquitecto o arquitecta, ingeniero o ingeniera, o se quiere dedicar a la medicina, por ejemplo, y entonces asume el reto que es un sacrificio y toma decisiones. Decide a veces trasnochar para hacer trabajos largos, para estudiar para los parciales en la universidad. Decide eh, dedicar el tiempo que empleaba tal vez para jugar con sus amigos, para estudiar, para formarse como un profesional. Y finalmente, el producto de todas esas decisiones que tomaba todos los días cuando decidía, en vez de acostarse en el sofá, irse a estudiar o a leer, etcétera, el producto de todas esas decisiones es el destino que él mismo hizo para él, o el destino que ella misma hizo para ella. Eso lo que quiere decir es que nosotros, los seres humanos, no nacemos con un destino definido. El destino lo formamos en la medida en que vamos tomando decisiones. Si decidimos tomar decisiones por nuestra cuenta y sacrificarnos para llegar a aquello que queremos conseguir, entonces aquello que alcancemos será producto de nuestras propias decisiones, de haber usado nuestra libertad para alcanzar aquello que nosotros queríamos. Por el contrario, aquí el que decide no hacer nada siempre termina determinado por otros, pues no podrá elegir su propio destino. Quien decidió no estudiar, acostarse en el sofá, a ver televisión o a jugar videojuegos, quien decidió no hacer nada, no podrá en un momento determinado decir, no, pues yo ahora quiero ser ingeniero, denme el título, quiero ser médico, denme el título. No, tendrá que, tendrá que, mmm, tendrá que dejar que otros decidan por él. Tendrá que aceptar lo que el destino le entregue, porque no tomó decisiones para alcanzar algo que él mismo hubiese formado para él. Lo que esto implica es que nosotros, los seres humanos, cada vez que tomamos una decisión, cada vez que ejercemos nuestra libertad tomando decisiones, forjamos nuestro propio destino y constituimos nuestra propia esencia. Ahora bien, eso implica algo más, ¿no? Y tiene que ver con el desafío, la dificultad de formarse un destino propio y constituir una esencia propia. En la guía aparece un ejemplo que está relacionado con un filósofo francés
que es, digamos que, el precursor de esta forma de pensamiento sobre la libertad y la esencia humana. Ese ejemplo dice de la siguiente manera, dice, en una ocasión un alumno del filósofo francés Jean-Paul Sartre acudió a él para pedirle consejo. Se encontraba ante la siguiente disyuntiva: cuidar a su mamá, quien no tenía otro apoyo más que el mencionado alumno, o sea, no tenía más que el apoyo de él, o unirse a las fuerzas francesas libres en Inglaterra y abandonar a su mamá. Cuando este alumno le pregunta a Sartre, Sartre le dice lo siguiente, dice, usted es libre, elija, es decir, invente. Ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer. No hay signos en el mundo. El desafío que implica asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y construir nuestro propio destino es que siempre somos nosotros los responsables. Y todas las decisiones que tomemos debemos tomarlas asumiendo que siempre la responsabilidad sobre las consecuencias de esas decisiones son nuestras. Nadie puede tomar decisiones por nosotros. Por eso este filósofo, o este profesor, cuando el alumno le pregunta sobre qué debe hacer, lo que le dice es, pues usted es libre, invente, ¿sí? Elija. Esa decisión es suya. Es usted el que tiene que decidir. Nadie diferente a usted debe tomar esa decisión. Es su responsabilidad la decisión que elija. Si quiere irse para el ejército o si quiere quedarse con su mamá. Sin duda es una decisión muy difícil, es un dilema lo que se plantea acá. Así hay muchas decisiones difíciles que se asumen en la vida y cada una conlleva sus propias consecuencias. Lo interesante de esta forma de pensar es que aprendemos a comprender que cada decisión que tomamos es el uso de nuestra libertad y que cada una de ellas conlleva consecuencias. Por eso es importante sentarnos a veces un momento a meditar cuál es la decisión que vamos a tomar, pues nadie puede tomarla por nosotros. Es diferente que pidamos consejo, que preguntemos a otros que tal vez tengan más experiencia cuál sería la mejor decisión, pero finalmente siempre la decisión será nuestra. Podemos obedecer a quienes nos dieron consejo o podemos desobedecer a quienes nos dieron consejo. Pues realmente quien asumirá las consecuencias no será quien nos dio el consejo, sino nosotros mismos. Es por eso que, finalmente, lo que esto implica es que cada decisión tiene en sí misma una especie de desamparo y angustia en ella misma. No todas las decisiones, es diferente decidir si, no sé, si como algo a la 11 o no, ¿sí? Es diferente decidir si tomo esta calle o más bien espero a la otra para cruzar, ¿no? Es diferente decidir sobre aquellas cuestiones que de alguna manera no conllevan grandes consecuencias, tomar un camino distinto a otro para llegar al mismo sitio, generalmente no conllevará grandes consecuencias, a menos de que
el camino que elegí alternativo esté lleno de peligros, ¿no? Pero normalmente ese tipo de decisiones no conllevan grandes consecuencias. De lo que trata aquí el tema y la lectura es sobre todo de las decisiones que conllevan grandes consecuencias. Una de esas es la que normalmente se toma al final del bachillerato y es cuando se decide primero si se sigue estudiando o si no. Y de hecho, si alguien dice no, es también si voy a trabajar o si voy a emprender algo por mi propia cuenta o si no. Y ese si no es, no sé, voy a esperar más bien, mientras tanto voy a vivir en mi casa, de mis papás, etcétera. Eso no va a durar mucho. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, sus papás le van a decir, oiga, usted tiene que hacer algo. ¿De qué va a vivir? ¿Quién va a ser usted? Ese es el tipo de decisiones de las que se hablan acá. Aquellas de las que depende nuestro destino. Porque finalmente, cuando uno tiene más de 30 o más de 40 años, puede mirar hacia atrás y decir una de dos cosas. O la vida es perfecta, pues las decisiones que tomé me llevaron a esto que soy, y estoy muy cómodo y muy feliz por esto que soy. Y sería grandioso. Esa sería la mejor, esa sería la mejor afirmación que uno podría hacer. Estoy feliz con esto que soy. Y todo esto que soy fue producto de mis decisiones. O de otro lado, uno podría decir, qué lástima, que cuando tuve la oportunidad no decidí bien. Y ahora me tocó ser esto. Y me siento muy mal por serlo. Cuando uno tiene 30, 40 o 50 años, puede voltear a mirar hacia atrás y decir, estas decisiones fueron las mejores y asumo las consecuencias de estas decisiones, pues fueron mis decisiones. O de otro lado, uno puede decir simplemente, qué lástima, porque cuando pude tomar otras decisiones no las tomé. Y ahora me siento mal porque soy no, no, no tengo nada para hacer, o aquello que hago no me gusta, o me esfuerzo demasiado en esto que hago y ni siquiera me da para comer, o cualquiera de estas afirmaciones que podría hacer alguien que siente que no pudo realizarse en la vida. La realización entonces depende de las decisiones que tomamos, pero esas decisiones sin duda también implican un desafío, porque algunas de ellas, las más fuertes y las más difíciles, generan una sensación de desamparo y de angustia, porque siempre somos nosotros los únicos que podemos tomar esa decisión. Aun cuando pidamos consejo, finalmente seremos nosotros los que decidiremos. Ese es el sentido de que la libertad esté tan relacionada con la responsabilidad, porque cada vez que elijo algo, soy libre para elegirlo, pero también he asumido las consecuencias de eso que he elegido. Es por eso que algunas decisiones nos ponen en tal dilema que nos sentimos desamparados o angustiados porque son decisiones muy fuertes, como la de ese alumno que le pregunta al profesor qué hacer porque quiere ir al ejército, pero de otro lado no quiere dejar a su mamá abandonada. Así hay muchas decisiones que se toman y cada una de ellas nos lleva hacia nuestro propio destino. Es por eso que para este filósofo francés, Jean-Paul Sartre, nosotros somos el producto de nuestras decisiones
Y en el caso nuestro, la existencia precede la esencia. No nacemos con una esencia de antemano, sino que primero nacemos y después dotamos de esencia eso que somos. ¿Cómo dotamos de esencia eso que somos? Con nuestras decisiones. Y en la medida en que vamos avanzando en el camino, esa esencia empieza a desarrollarse. Finalmente, cuando uno llega a una cierta etapa en la madurez, 30 años, 35, 40 años o más, se encuentra uno que los demás reconocen esa esencia en uno. Si usted cultivó en sus decisiones ser honesto o ser perseverante o, o cumplir sus promesas, cada una de estas cosas que uno formó en sus decisiones, los demás también las reconocen. Si por el contrario fueron negativas las cosas que uno formó en sus decisiones, entonces tal vez también los otros puedan ver en uno una persona perezosa o deshonesta o despreocupada, y nadie va a confiar en una persona así. Nosotros somos los que creamos nuestra propia esencia en la medida en que decidimos, y eso es libertad, ¿no? Somos libres para decidir en la medida en que decidimos, pues esas decisiones finalmente son las que nos llevarán a lo que seremos, a nuestro propio destino. Muy bien, con eso culminamos el tema general, libertad y responsabilidad. La siguiente pregunta no es una pregunta del taller como tal, es una pregunta que va a quedar para hacer puntos positivos. Igual que en el periodo pasado, estos puntos positivos valdrán 0,2 cada punto, o sea, esto será 0,6 hasta 0,6 dependiendo de cómo lo conteste. Y estos 3 puntos máximo que usted podrá sacar irán a la menor nota del procedimental, irán sumándose a las notas del componente procedimental. La pregunta es, desde este punto de vista, desde lo que acabamos de hablar, ¿es posible afirmar que desde que nacimos estamos condenados a ser pobres o fracasados? Usted contesta sí o no, de acuerdo a la lectura y de acuerdo a lo que acabé de hablar, y explica su respuesta. De acuerdo a esa explicación, yo le pondré hasta 3 puntos positivos en el procedimental. Muy bien, muchas gracias por haber visto la clase y quedo atento a cualquier inquietud, comentario en torno a la clase o en torno al trabajo. Muchas gracias.